bueno, menciona los tres clases de gobiernos que pueden haber y dice que el congregacionalismo choca con lo episcopal y lo presbiteriano y reconoce las verdades siguientes. ¿Sí? Y en el punto 2 dice, el derecho de la mayoría de los miembros en la iglesia es el que gobierna, de acuerdo con la ley de Cristo. Una vez que la mayoría haya podido expresarse, la minoría se somete. La pregunta va dirigida en la siguiente, o va en el siguiente punto. Es que cuando la mayoría toma una decisión que no está conforme a la palabra de Dios, ¿cómo debe actuar el pastor frente a esa situación? Entendiendo que el gobierno de la iglesia es democrático. ¿Qué herramientas tiene el pastor para defender la verdad y defender la sana doctrina frente a una situación de esas? La primera herramienta por excelencia, pues, es la palabra de Dios orientada por su Santo Espíritu. Es decir, básicamente, bueno, la primera y única, ¿sí? Cuando la mayoría de una congregación se va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios bien trazada, pues cualquiera de los miembros, no solamente el pastor, cualquiera de los miembros, y obviamente pues el pastor como responsable de lo que se enseña en una iglesia del Señor Jesucristo, pues deben, o en dado caso, debemos intervenir para llamar a la mayoría a que también se sujeten a la palabra de Dios. Es bastante escaso el asunto, casi nunca se da cuando una iglesia tiene suficiente madurez, ha aprendido la doctrina y pues obviamente con los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿sí? La benignidad, la templanza, la mansedumbre, todos los frutos del Espíritu deben operar en ese momento. A veces pues surge la naturaleza humana y las personas se enojan o se encaprichan o tienen una actitud que no es la que corresponde, pues eso se puede dar, eso se da, es frecuente que se dé, pero pues para eso está la asamblea debe llamar en determinado momento al orden cuando se presenta una situación de esas, pero si la mayoría se equivoca, la mayoría necesita corregirse. No sé si queda suelta la pregunta o hay alguna otra. Siempre es importante deliberar en medio de garantías. Las garantías espirituales las enseña la palabra de Dios, que vuelvo e insisto, son los frutos del Espíritu. En una reunión de iglesia se presentan diferentes puntos de vista, ¿sí?, frente a determinado asunto. Si se ve que en una reunión el ambiente está bastante difícil, que hay alteración en los ánimos o que no hay suficiente espiritualidad, ¿sí? Y repito que hay que insistir, la espiritualidad dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Cualquiera de los miembros puede invitar a la mayoría con mucha consideración, con mucha mansedumbre, con espiritualidad, con los frutos del espíritu, a corregirse, ¿sí? A veces se dan situaciones también cuando una iglesia pide ayuda a otra iglesia para aclarar un punto doctrinal, como lo estudiamos en algunas ocasiones, aquí también los miércoles, en Hechos capítulo 15 aparece un ejemplo de un concilio, cuando una iglesia pide ayuda para solucionar un punto doctrinal, entonces las otras iglesias envían representantes, se hace una asamblea, se autoriza que estén esos representantes, se delibera sobre los asuntos y se sacan conclusiones bajo la dirección de Dios.
Los asuntos doctrinales, los principios doctrinales no son, por decirlo así en un término humano, no son negociables. Los principios doctrinales son los que deben llevarse a la práctica porque es los que Cristo orienta, ¿sí? Hay otros asuntos administrativos de manejo de presupuestos o cualquier otro asunto administrativo que obviamente también causa a veces dificultades, pero en lo doctrinal pues es muy claro, ¿sí? En lo administrativo también, pero pues lo primero es lo doctrinal. Después en lo administrativo pues también se deben llegar a acuerdos que estén orientados por la cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza y su espíritu orienta al cuerpo, ¿sí? Somos guiados por el espíritu. Un ejemplo de una equivocación de una iglesia, si quieren los miramos. En la Biblia existe en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, hay un ejemplo de cuando una iglesia se equivocó. La iglesia, algunos dicen que no había sido todavía bautizada con el Espíritu Santo y puede llegar a ser cierto. Pero en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, verso 21. Voy a resumir porque el texto es un poco extenso. Hechos 1, 21. La iglesia estaba reunida. Habían como 120 en número, dice en Hechos 1, 15. Cristo había acabado de resucitar, hacía 40 y un poquito más de días, 40 y algo días. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿sí? Comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, que hubiesen sido bautizados por Juan el Bautista, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Esa frase, les echaron suertes, significa votaron. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿En qué consiste la equivocación? La iglesia sí necesitaba un tesorero y también se necesitaba completar el número de los apóstoles. ¿Ellos qué han debido hacer? Elegir solamente un tesorero, porque los apóstoles no eran ni son nombrados por ninguna iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Los apóstoles fueron nombrados directamente por el Señor Jesucristo. Inclusive ellos, dentro de su error, reconocen algunas verdades. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces tenían buenas intenciones, claro que sí, pero ignoraron el único que podía enviar, llamar y enviar a un apóstol, ¿sí? Era el mismo Señor Jesucristo. Hay acciones que a una iglesia no se le dio autoridad. A una iglesia no se le dio autoridad de cambiar la doctrina, por ejemplo. A una iglesia no se le dio autoridad de llamar apóstoles. Eso le correspondió directamente a Cristo. Y la prueba está cuando Cristo llamó al apóstol Pablo. Él directamente se le apareció, se le reveló, lo llamó a la salvación, después se bautizó, ¿sí? Y ahí está en 1 Corintios capítulo 15, si ustedes lo quieren probar con la palabra de Dios, ahí está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15.
versículo número 7, resumiendo. 1 Corintios 15, 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un ¿qué? Abortivo. La palabra en griego implica prematuro, es decir, un bebé que no alcanza a disfrutar de todo el proceso de gestación en el vientre materno, valga la redundancia. Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, hay que tener cuidado, hay que buscar bien la dirección de Dios, que Cristo sea la cabeza, que nosotros, para eso se necesita pues la oración y la suficiente disposición a ir a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo una iglesia de Cristo, ¿sí?, toma en parte una buena decisión, porque eligen a Matías como tesorero, pero por otro lado le dan una connotación de apóstol que no tiene para nada que ver ahí, o sea, se equivocan en eso. ¿Sí? Los apóstoles eran 12 y los llamó Cristo directamente, directamente. Había que ser testigo de la resurrección del Señor Jesucristo, o sea, que había que haberlo visto resucitado y haber sido enviado directamente por él. ¿Sí? Los 12 fueron los únicos que cumplieron. Y si uno quiere más pruebas, en 1 Corintios 12, verso 28, dice, 1 Corintios 12, 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, puso Dios. No dice puso la iglesia bajo la dirección o bajo la autoridad que Dios le dio, sino puso Dios en la iglesia. Esta es una prueba contundente de que la iglesia empezó con los apóstoles, el ministerio terrenal de Cristo y los apóstoles. Primeramente, ¿cómo? Apóstoles, luego profetas o predicadores, maestros, provisionalmente mientras se terminaba la Biblia, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, o sea, los que tenían el don de hablar en idiomas sin haberlos estudiado. Y pues luego hacen una demostración que el amor es supremo a eso. Entonces, sí, es de bastante consideración, ¿sí? Y obviamente, pues por eso las iglesias, el domingo precisamente hablábamos de eso, de buscar la manera de que más miembros de la iglesia se puedan vincular, porque pues los miembros tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Si en últimas una iglesia no quiere corregirse, hay que hacer un proceso. Si una buena parte de la mayoría no quiere corregirse, principalmente en asuntos doctrinales. En asuntos administrativos se puede dar un poco de tiempo para que pues, Dios obre los corazones, se encuentre lo más justo, ¿sí? Pero los asuntos doctrinales son no negociables. Si la mayoría insiste en equivocarse doctrinalmente, la mayoría debe ser separada. Pero ahí como, pero ¿cómo hace el pobre ¿No? pastor Y ya, ahí o sea, con la minoría? se les exhorta, por ejemplo, hermanos, mire ustedes, por ejemplo, es muy frecuente el caso de la doctrina de la predestinación. Si hay una asamblea, 20 miembros, por ejemplo, ¿sí? Y 15 dicen, no, nosotros ahora necesitamos enseñar la predestinación, entre comillas, sin tener en cuenta la voluntad del ser humano, porque Dios es el que se escoge. Entonces, la minoría, ¿sí?, los invita, alguno de los hermanos, el pastor, les dice, mire hermano, la Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Pongamos en oración el asunto para que ustedes lo reconsideren, porque la Iglesia de Cristo siempre ha enseñado que la salvación por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, hay que recibirlo, y en fin, se le explican los textos. ¿Sí? Si la mayoría no acepta en esa reunión, bueno, hermanos, entonces dejemos ese punto, vamos a orar este mes,
no vamos a escandalizar, no vamos a formar una división, no, se necesita prudencia, se necesita sabiduría de Dios, porque pues la de uno es insuficiente, ¿sí? Entonces se necesita oración, disposición, ¿sí? A exhortar, ¿sí? La Biblia es clara, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? No es asunto de formar conflictos, es asunto de depender. Contender ahí no es formar conflictos, sino es defender la fe, ¿sí? Hacerlo con mansedumbre. Que al otro mes no se corrigieron, bueno, hermanos, vamos a dar otro tiempo, ¿sí? Hay que corregirse. Se puede invitar a un grupo de pastores a una reunión, se puede hacer un concilio, hay recursos, la Biblia enseña recursos, no hay que precipitarse, ¿sí? Pero si pasó un tiempo extenso, no sé, es decir, unos 4, 5, 6 meses, y la gran mayoría no quiere corregirse, pues no quieren sujetarse a la cabeza. Al no querer sujetarse a la cabeza la mayoría, pues no se puede hacer nada. La Iglesia de Cristo es la que tiene la verdad, ¿sí? Así nunca sucede, pero puede llegar a suceder. Por eso es que es tan importante, pues, en los videos hay limitaciones, pues ahí simplemente se les pone y se dan algunos ejemplos, algunas ilustraciones, pero pues tampoco es que haya tanto tiempo ahí para profundizar. Muy bien. Pues creo que el tiempo ahí sobre esa parte se nos terminó. Lo demás pues es suficientemente conocido. La Iglesia de Cristo es visible, no es invisible, es local, universal será en la gloria eterna. ¿Sí? Cuando una iglesia tiene una decisión final, pues es decisión final bajo la dirección del Señor Jesucristo, de la cabeza que es la iglesia. Y obviamente pues una iglesia sí se puede asociar, en algunos capítulos adelante se estudia esto un poquito más en detalle, pero nunca una convención, asociación, presbiterio, cuerpo de ancianos gobernantes, grupo de jerarcas, lo que se le quiera llamar, ¿sí? Como la asamblea, la iglesia, la asamblea, siempre será la que tenga la autoridad final para tomar decisiones, ¿sí? Pastor Alberto, tengo una pregunta. Si puedo, Bueno, con mucho gusto. Bienvenida. Pastor Alberto, ¿quién debe convocar a las reuniones de negocios? ¿Y qué pasa cuando la persona o el órgano dentro de la iglesia que convoca a reunión no lo hace? ¿Cuál sería el procedimiento? Cualquier miembro de la iglesia puede convocar una reunión haciendo el conducto regular, ¿sí? Puede hablar con el pastor, le dice, mire hermano, yo tengo pues la inquietud de convocar una reunión porque necesito tratar un asunto, habla con el pastor, ¿sí? Se ponen de acuerdo, ponen el asunto en oración, mira, si no se puede tratar en una reunión regular, pues se hace una reunión extraordinaria. Cualquier miembro, ¿sí? Puede convocar una reunión, puede venir a un servicio, hablar con el pastor, ¿sí? El pastor dice, el hermano fulano de tal, propone convocar una reunión extraordinaria, quien lo secunda de los miembros está secundado, es urgente la reunión, hay algún asunto que hay que tratarlo muy prontamente, entonces sí hay que tratarlo muy prontamente, entonces bueno, entonces vamos a tratarlo prontamente y se toma la decisión, se convoca la reunión extraordinaria, ¿sí? Cualquier miembro o el pastor, ¿sí? Tiene o tenemos la autoridad de convocar una reunión extraordinaria. Y pues se mira, porque si el asunto no se puede tratar en una reunión ordinaria, pues se trata en una reunión extraordinaria. Bueno, pastor, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Sí queda suelta la pregunta? Sí, sí, señor. Entiendo yo que pues como en los estatutos se establece la periodicidad de esa reunión, pues me imagino que se debe como publicar en cartelera o el pastor recuerda cuando es una reunión ordinaria. Pero cuando, Normalmente sí, hermano.
pero cuando, digamos, se pasa el tiempo y no se da esa publicación de esa reunión ordinaria y pasa el tiempo, entonces puede hacerlo cualquier miembro de la iglesia, puede recordar o solicitarlo. Sí, sí, la iglesia establece sus acuerdos, eso sí, sí, claro, en los estatutos aparece, entonces, si la reunión es mensual, pues mensual, si la reunión es anual, pero si no se puede por un asunto de fuerza mayor, a veces no se puede hacer una reunión mensual por asunto de fuerza mayor, entonces la iglesia llega a un acuerdo. Cuando no podamos reunirnos mensualmente, nos reunimos, sí, cada 2 meses o máximo cada 3 meses. ¿Sí? A los 3 meses, no cada 3 meses, me equivoqué, a los 3 meses, ¿sí? Pero tan pronto se pueda cumplir, se hace la reunión. Sí, se debe hacer la reunión. Casi nunca los miembros ejercen esa autoridad. Eso casi siempre se lo dejan al pastor o al diácono o a uno de los, ¿sí? Pero la iglesia... Perdón, pastor. Sobre ese tema, eh, ¿eso está sustentado en algo en la Biblia o básicamente ha sido algo? En Mateo 28, donde dice toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? La iglesia tiene toda la autoridad. ¿Sí? Así como la iglesia tiene la autoridad de tomar una decisión en determinado momento, ¿sí? Después de ver que hay que cambiar una decisión, la iglesia debe ejercer esa autoridad. Mateo 28, versos 18 al 20, dice Cristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Entonces está diciendo, toda autoridad tengo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas. Y en ese enseñándoles que guarden todas las cosas está en concordancia con Mateo capítulo 18, donde habla del arreglo de las ofensas. Si no te oye, si no te oye, hágalo con testigos. Si no oye, dígalo a la iglesia. La iglesia es la máxima autoridad terrenal, ¿sí? En asamblea. Normalmente se hacen reuniones mensuales en las iglesias, porque pues es necesario estar informando cómo están los asuntos espirituales, cómo está la programación, cómo está el asunto del presupuesto, en qué se necesita ir avanzando, en qué se necesita ir mejorando. ¿Sí? A veces no se puede, entonces una iglesia ejerce a través de ese versículo donde dice toda autoridad, y toma la decisión de hacer algún cambio que sea pertinente. ¿Sí? A veces hay situaciones que se presentan de fuerza mayor, que no se puede reunir la iglesia. Entonces la iglesia dice, bueno, cuando no nos podamos reunir mensualmente, entonces nos reunimos máximo a los 3 meses. ¿Sí? Porque no es muy sano dejar tanto tiempo sin tratar los asuntos de la iglesia. Porque primero las personas se desinteresan. Lo único que les interesaría sería ir al servicio, escuchar la predicación, ¿sí? Alabar al Señor, todo eso es bueno. Pero la iglesia debe participar como cuerpo en la obra de Dios. No solo en la oración, no solamente en asistir, no solamente en compartir, sino también en ayudar a tratar los asuntos, porque es que Dios puede utilizar hasta un niño para enseñarle a uno. ¿Sí? Obviamente los niños no son miembros de una iglesia si no se han bautizado, pero me refiero técnicamente a un niño en Cristo, o sea, una persona muy recién convertida. No todos los miembros tienen voz. Hay iglesias que le dicen a las personas, bautícese. Hay unas iglesias, lo digo con respeto, los bautistas bíblicos, por ejemplo, ellos bautizan a un creyente en Cristo, no lo reciben como miembro todavía, tienen que esperar un tiempo, un año, un tiempo prudencial, después lo reciben como miembro, pero tampoco lo dejan. Hay un cuerpo gobernante, hay un consistorio, un grupo de personas, eso es delicado.
delicado sobre todo por el asunto de las propiedades. Ha habido ejemplos de problemas jurídicos muy graves con propiedades de congregaciones que tienen establecimientos, es decir, plantas físicas, no solo de templos, sino de colegios, también de clínicas y todo eso, y se convierte en un problema terrible porque pues eso implica manejo de dineros pues de cierto volumen, y donde se manejan dineros de cierto volumen, pues el asunto requiere espiritualidad. Poco, mediano o mucho manejo de dinero, siempre eso requiere mucha espiritualidad. Pero la respuesta es concreta, es la iglesia la que tiene la autoridad. ¿Algo más sobre eso, por favor? Bueno, pasemos a doctrina 1. Doctrina 1, vamos en la lección. ¿Quiénes tenemos de doctrina 1? Está el hermano Henry. ¿Quién más está de doctrina 1? Doctrina 1, hermano Creo que David. yo, pastor, no sé. Ah, no, soy dos. Hermano André es doctrina 2. Está por aquí. Manuel es doctrina 2. Hermana María, bienvenida. Su merced está en doctrina 2, ¿cierto? Buenas noches a todos, buenas noches, pastorcito. Sí, señor, en doctrina 2. Muy bien, gracias. El hermano Plácido, el pastor Plácido está por acá también, lo estoy viendo. Sí, señor, buenas noches, ¿cómo van? ¿Bien? Gracias, hermano, gracias por acompañarnos. ¿Quién más? A ver. Entonces, de doctrina 1 está el hermano Henry. ¿El hermano Henry está? Hermano Henry. ¿Dónde está el hermano Henry? Parece que se cayó la señal. ¿Sí? ¿Sí está el hermano Henry? ¿Hermano Henry? Sí, pastor. Sí, señor. Bueno. Hermano. En doctrina 1, vamos en la lección. Vamos en la lección número 9, sobre los diáconos, si no estoy equivocado. O ya llegamos a la 10. 9 y 10 es diáconos, de los diáconos. Si vamos ahí, hermano Henry, me corrige, por favor, si vamos ahí o no. Pastor, yo voy un poquito más atrasadito. ¿Cuál va, hermano? Yo estoy en la lección 4. 4. Sí, señor. Sí. 4. ¿Cómo se constituye en la actualidad una iglesia? Sí, señor. Ya. No he podido adelantar, pero bueno. Ya. Bueno, pero eso ya pudo observar el video, hermano. ¿Sí lo pudo observar? Sí, señor. Sí, yo observé todo el video. Incluso presenté también los exámenes, 3 exámenes, la semana pasada. ¿Sí le arrojó el resultado? ¿Cómo le fue? Bien, pastor, bien, gracias a Dios. Bueno. Bien en los 3 exámenes. Una que otra respuesta que fallé, pero bueno, bien, gracias a Dios. Sí, no, eso. Todos se nos olvida o todos fallamos, hermano. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre esas lecciones, hermano. Hasta la 4 me dice, ¿cierto? Sí, señor.